Un amigo hace una pregunta importante desde Chile y señala su preocupación de cómo deberíamos reaccionar los católicos al hecho de que en muchas ocasiones se aliente de nuestras naciones un sentimiento no de competencia, sino de auténtico revanchismo y de hostilidad. Y eso es un problema. Nosotros sabemos que una rivalidad futbolística con mucho ánimo, con mucha pasión va a haber, por ejemplo, entre Brasil y Argentina, eso es inevitable, ¿no? Pero los argentinos tratan muy bien a los brasileños cuando vienen de visita y viceversa. Se llaman con sobrenombres, se toman el pelo, pero existe una buena relación amical, incluso a nivel internacional. Otra cosa es cuando nos recuerdan conflictos pasados, guerras y pérdidas territoriales o económicas en esas guerras, para justificarnos un sentimiento de hostilidad. Y este amigo en concreto dice: yo veo, por ejemplo, que en mi país se habla en contra de los peruanos que han emigrado en Chile y que también en los peruanos existe una cierta hostilidad, un cierto sentimiento de revanchismo de una guerra que aconteció hace más de 130 años o 120 años, ¿no? La famosa Guerra del Pacífico, que tuvo consecuencias desastrosas en la amistad en tres naciones que deberían ser prácticamente una, por lo menos en el espíritu: Bolivia, Perú y Chile. También nosotros sabemos de el sentimiento antiperuano que durante mucho tiempo se generó en el Ecuador a raíz de la salida como país amazónico, ¿no? Y las distintas interpretaciones de la historia, si es que Perú le quitó o no, le arrebató o no a Ecuador el acceso al Amazonas. Los católicos tenemos que tener en cuenta algunos criterios básicos. En primer lugar, nosotros amamos a nuestra patria. Amamos a nuestra patria, a diferencia de algunas denominaciones protestantes, como por ejemplo los Testigos de Jehová, que creen que el amor a la patria, el servicio a la patria en el servicio militar, o por ejemplo el saludo y el respeto a la bandera, son actos paganos de culto y ellos rechazan y de alguna manera denuncian además como actos paganos, no cristianos, ¿no? Nosotros no, nosotros amamos a nuestra patria. Nuestras grandes autoridades religiosas están presentes en los grandes eventos públicos, celebran grandes jornadas públicas, incluso en algunas ocasiones jornadas que tienen que ver con el recuerdo de la liberación o de algún acto conflictivo. No porque celebren el acto conflictivo, sino que celebran la paz y lo que aconteció allí y el heroísmo modélico de algunas personalidades. Un héroe militar en una guerra, como Miguel Grau, por ejemplo, nunca hubiera sido conocido si no hubiera sido por una situación trágica como la guerra del Perú con Chile. Pero Miguel Grau fue un hombre de profundo catolicismo, de profunda fe, de profundo respeto, como lo fueron otros héroes de nuestros distintos países. Hombres ejemplares en su heroicidad y que se daban a la causa con gran espíritu. Pero hoy en día, el católico, si bien ama a su nación y a su patria, y es un ejemplar ciudadano de su propio país, sin embargo, ese patriotismo nunca puede estar contaminado por un sentimiento de revancha. Primero, por razones de caridad. Nunca el amor a lo propio puede fundarse en el odio a otros. Y en consecuencia, yo me alegro de ver cómo la presencia de los chilenos, por ejemplo, en el Perú, su participación en distintas actividades económicas o sociales en el Perú, han cambiado sistemáticamente la visión que antes existía y la retórica al interno del país ya no es una retórica antichilena. Es más, un gran dirigente militar en el Perú tuvo que renunciar porque se hizo público un discurso antichileno. En el pasado no hubiera sido así. Cuando yo era niño y me criaba bajo un régimen militar, públicamente se hablaba en contra de Chile y en contra de otros países vecinos de una manera bastante hostil y además con un sentimiento de que la guerra era inminente. Entonces la primera razón es una razón de fe. Jamás el odio
aunque sea abstracto, porque hay gente que me ha dicho, no, yo no odio a los ciudadanos de tal país, odio a tal país, ¿no? Que nos quitó tal pedazo de tierra o nos quitó el acceso al mar, etcétera. Y muchos de los deseos pueden ser justos, o de las necesidades pueden ser justas. Yo creo que, por ejemplo, Bolivia tiene necesidad de un acceso al mar, es importante. ¿Es crucial? No es crucial, porque otras naciones, como Suiza o como Austria, no han tenido acceso al mar, no lo tienen, no lo desean, y se han desarrollado como naciones enormemente prósperas y exitosas. Pero Bolivia tuvo un mar, y ese problema hay que resolverlo. ¿Con una guerra? ¿Alentando un odio? Jamás. El católico no puede aspirar a eso. Nunca. Justamente es a través de la reconciliación y de la amistad como nosotros tenemos que lograr esas soluciones. Y aquí viene ya una cuestión de sentido común. Las naciones-estado en las que nosotros estamos divididos fueron una creación relativamente artificial. Yo no digo que nosotros no amemos a nuestro propio país, pero hay que comprender que si nosotros, en vez de ser naciones relativamente pequeñas, combináramos unos Estados Unidos del Sur, seríamos una potencia de temer, y eso los grandes enemigos de España y los grandes enemigos del catolicismo lo supieron y deliberadamente mantuvieron nuestras naciones separadas en porciones. Hoy en día pensar en una gran patria latinoamericana es irreal. No, nadie va a decir, oye, quiero ser elegido presidente del país X y quiero que mis conciudadanos me escojan presidente para que yo deje de defender a este país y me fusione con el país vecino. Nadie lo va a aceptar. Pero sí han habido pasos importantes y brillantes. La suspensión de la existencia del ejército en Costa Rica, por ejemplo, la nación más próspera de América Central. El esfuerzo por la creación del Mercosur, que le falta mucho todavía por recorrer, pero que es un paso importante. Los católicos sí podemos aspirar y alentar a nuestras naciones y elegir autoridades que prometan mayores esfuerzos para unas buenas relaciones internacionales que precisamente ayuden al desarrollo y a la amistad de nuestras naciones. Porque si Europa ha logrado crear una Unión Europea con una guerra desastrosa, además de que se venían matando hace siglos en guerras internacionales, pero luego tuvieron dos guerras internacionales espantosas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, apenas el 45. Es decir, apenas ha pasado medio siglo de que se estaban matando. No tienen la misma religión, no hablan el mismo idioma, y son una multitud de naciones que cubren un espacio territorial mucho más chico que el nuestro. Y sin embargo son capaces de crear una unidad que en muchos temas morales y éticos sabemos que es discutible, pero que ha ayudado a la prosperidad de esas naciones. ¿Cómo naciones como las nuestras, que hablan un mismo idioma, o en el caso del Brasil muy parecido, y que tienen una misma fe, la fe católica, no somos capaces de ponernos de acuerdo en una gran entidad internacional que pueda hablar con una sola voz al resto del mundo? Es absurdo. Es absurdo. En consecuencia, no solamente es contra nuestra fe, es contra la lógica y contra el bienestar de nuestras naciones, y los católicos de nuestras propias naciones, argentinos, chilenos, peruanos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, brasileños, de cualquier lugar de la hermosa América Central, desde Panamá hasta Guatemala y el mismo México, que no pensemos en lograr ese gran territorio, esa gran aspiración unida. No solamente es algo que va en contra de nuestra fe, que nos llama a amar al vecino, al prójimo, sino que también es una falta de lógica. Nosotros tenemos que pensar en lo que podríamos alcanzar a nivel mundial para el bienestar de nuestras naciones y para el beneficio del mundo entero, si pudiéramos y fuéramos capaces de hablar con una sola voz. Que tengas un buen día.